Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el cuarto capítulo de Estudiemos la Biblia, el cual se encuentra en Romanos capítulo 4, y le damos lectura rápidamente. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. En el capítulo anterior, entendimos que el hombre no es justificado por las obras, ni jamás lo podría ser, sino solamente por la fe en Jesucristo. Pero antiguamente hubo un varón llamado Abraham, el cual es el patriarca, ¿cierto? Que conocemos nosotros, el patriarca de Israel. El apóstol Pablo habla en el versículo 2 de que si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Porque si leemos la historia de Abraham, vemos que fue un varón que obedeció a Dios de una manera increíble. No titubeó, no hubo duda en él, sino que él obedeció la voz de Dios. Inclusive cuando lo sacó de la tierra donde vivía y lo mandó a una tierra donde él nunca había estado, de la cual nunca había escuchado, y lo mandó a aquella con una promesa. Entonces podemos ver que Abraham tenía obras de una buena persona. Recuerden cuando él entregó los diezmos a Melquisedec, como también cuando defendió a su sobrino Lot, o cuando le entregó la mejor tierra que había a su sobrino. Entonces vemos en Abraham una buena, entre comillas, ¿cierto? Una buena persona. Pero el apóstol Pablo menciona que si Abraham fuera justificado según sus obras, sí tendría como jactarse, pero no delante de Dios, porque sabemos perfectamente que los hombres por las obras no serán justificados delante de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue Abraham justificado delante de Dios? Dice el versículo 3, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora, Abraham no había sido justificado delante de Dios, no había sido hallado delante de la presencia del Señor como un justo por lo que él era, por sus obras, sino porque le creyó a Dios su promesa que le hizo. Porque alguno dirá, pero cualquiera de nosotros cree, pero anteriormente a Abraham, no habían grandes cosas como las que hoy en día nosotros conocemos. Nosotros conocemos a través de la palabra del Señor, de los grandes milagros y maravillas que Dios ha hecho a través de su palabra. Pero Abraham, ¿qué tenía? ¿Qué información tenía acerca de Dios? Quizás lo único que escuchó de sus padres. Pero no podemos compararnos con Abraham. Nosotros tenemos una larga lista de milagros, de hechos increíbles a través de su palabra con la cual hoy en día nosotros podemos creer. Aún hoy, con aquella información, nuestra fe decae. Cuando vivimos el proceso de la angustia, de la escasez, de la tribulación, de la persecución, ¿cómo está nuestra fe? Como aquel hombre que no titubeó, ni aun cuando su cuerpo envejecía y veía que su esposa no podía dar a luz, y le creyó a Dios, y por esto mismo le fue contado por justicia y fue justo delante de Dios. Por eso después podemos ver que Dios tenía una amistad con él. Así que por esto mismo, mis hermanos, Abraham hoy en día es llamado y catalogado como el padre de la fe. Continuando, le damos lectura desde el versículo 4 al versículo 7. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Ahora el apóstol Pablo quería dar un ejemplo con esto, sobre la justificación. Cuando nosotros, ¿cierto?, trabajamos
eh, recibimos una liquidación, tanto en quincena, ¿cierto? A fin de mes, recibimos una recompensa por nuestro esfuerzo y por nuestra obra. No es un regalo. No es que su jefe, mi jefe, nos digan, ¿sabes qué? Te voy a regalar el salario. No, es porque nos esforzamos y porque lo logramos. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona que el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Es decir, que ahora esta salvación, ¿cierto? La justificación que nosotros recibimos es un regalo. No es que usted haya trabajado toda su vida para conseguir la justificación. No porque yo dé mi dinero a los pobres, o porque vaya todos los días a la iglesia, o porque diezme, o porque ore. No, no recibimos la justificación por obras, sino solo por la fe en Jesús. Y por la fe, solo por la fe, nos es contada ahora como justicia y somos justos delante de Dios. Yo sé que esto lo hemos visto en el capítulo anterior, pero estamos estudiando el capítulo 4, por lo tanto hay que dejarlo bien claro. El apóstol Pablo también menciona en el versículo 6 y 7 que dichoso es aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Y da una referencia que dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Y estos somos nosotros. Dichosos somos los que por la fe hemos recibido ahora el perdón de nuestras transgresiones y se nos han expiado nuestros pecados. Solamente por la fe. No sacrificamos hoy en día un animalito, sino que creemos ahora en el sacrificio perfecto, en aquel que murió por nosotros, en aquel que fue resucitado por Dios. En Él podemos ahora ser justificados. Y ahora quiero que entendamos que en aquel tiempo el tema de los gentiles era muy nuevo todavía, porque Israel creía que completamente la salvación era para ellos, pero estaban equivocados. Y en aquellos días, obviamente que había una disputa entre los gentiles y entre los circuncidados, me refiero al pueblo de Israel, y por esto mismo el apóstol Pablo hacía tanto hincapié con esto. Y ahora continuamos, para que vayan ustedes también agarrando el hilo, continuamos con estos versículos y analizamos. Recién vimos el versículo 8, que hablaba sobre la dicha de que a quien Dios se le perdona, ¿no es cierto? Y el versículo 9 comienza así. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería el heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, mis hermanos, según les había dicho anteriormente, había esta duda sobre los gentiles, sobre los circuncidados, quiénes son los que tienen la fe, quiénes son de verdad de Jesús, a quiénes se le dio la promesa, a quiénes son justificados. Había una serie de dudas. Y por esto mismo el apóstol Pablo les predicaba, ¿cierto?, del Evangelio, de lo que les
a él se le había sido revelado el ministerio a los gentiles. Y por esto les enseñan a los romanos esto. Y por eso comienza en este versículo. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Mis hermanos, ¿qué podemos decir? Según lo que hemos leído, claramente esta dicha también es para los gentiles. ¿Pero por qué? ¿Cuándo fue que a Abraham le fue la fe contada por justicia? ¿Fue antes o después de que fue circuncidado? Fue antes, porque a la final la circuncisión solamente fue el sello de la promesa, pero a él, en su estado de incircuncisión, le fue contada la fe como justicia. Entonces, ahora Abraham no solamente es padre de los que son circuncidados, sino que también de los incircuncisos, pues él creyó en ese estado. Y ahora, por eso mismo le digo, la circuncisión es solamente el sello de la promesa, nada más. Ahora, Abraham fue justificado, ¿cierto? Por la fe que tuvo en ese momento a la promesa que Dios le hizo. Ahora nosotros también, hijos de Abraham, somos por la fe también, porque nosotros creímos, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesucristo, porque así lo estableció Dios, que solamente el hombre va a ser justificado por la fe. Y como final de estos versículos que hemos leído anteriormente, el apóstol Pablo menciona que si los que viven por la ley, en este caso los circuncidados, fueran los herederos de la promesa, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Por lo que la muerte de Cristo habrá sido en vano y todos tendríamos que sí o sí cumplir toda la ley. Todo el mundo, todos los que quieran llegar a tener comunión con Dios, tendrían que circuncidarse, cumplir toda la ley. Pero eso es imposible. Ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado. Es imposible, dado que todo esto, el incumplimiento de la ley, acarrea castigo. Pero hoy en día nosotros ya no tenemos ninguna condenación. Por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera, porque nos ha librado de la condenación, nos ha librado de la condenación de la ley. Si viviéramos todavía por la ley estaríamos condenados. No habría forma. Pero gracias a nuestro Señor y gracias a nuestro Dios que lo entregó como propiciación de nuestros pecados, hoy en día ya la condenación no está para nosotros y somos salvos de la ira de Dios. Ahora le daremos lectura a los versículos que van quedando, que serían del versículo 16 al versículo 25. Dice así: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe, de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Lo mismo que hemos analizado no solamente en este capítulo, sino que también en los anteriores, nos describe el apóstol Pablo por qué se le fue contada la fe por justicia y que hoy en día también todo el mundo puede recibir esta gran dicha de la justificación mediante la fe en Jesús. Así que en el versículo 16, para no dejarlo de lado también, dice que la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. La promesa que Dios le hizo es que iba a heredar la tierra.
que iba a heredar el mundo y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta simiente es Cristo. Y por la fe en Cristo toda la tierra, bueno, los que han creído, ¿cierto? Hemos ahora sido bendecidos y hemos recibido una promesa que es no solamente la vida eterna, ¿cierto? Sino que también que nosotros reinaremos y estaremos con Cristo eternamente y que esta tierra también será nuestra heredad. Porque nuestro Señor Jesucristo dice en una de sus bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero bueno, nuestra tierra no está en este lugar, ¿cierto? Nuestra promesa de la vida eterna no es esta, sino que allá, más allá del sol. Así que mis hermanos, está garantizada la promesa por la fe en Jesucristo. Tenemos la convicción, tenemos la certeza de que nos espera una vida eterna en el reino de los cielos, y por eso mismo alabamos siempre al Señor, porque si no hubiera sido por su muerte en aquel madero de cruz, hoy en día ninguno de nosotros podría ser salvo, ninguno de nosotros podríamos, en primer lugar, ser libres de la condenación eterna, como también ahora de adquirir esta gracia, esta bendita bendición de poder llegar a su reino algún día y estar con Él eternamente, que es lo que más deseamos y anhelamos. Por tanto, mis hermanos, este capítulo nos lleva, el anterior y este capítulo nos lleva a meditar en la gratitud que deberíamos tener para con Jesucristo nuestro Señor, que gracias a su muerte, hoy en día, por algo tan simple que es la fe, podemos alcanzar la justificación y ahora ser aceptos en el amado. Así que mis hermanos, bueno, simple digo de la fe porque es algo tan chiquitito, pero muchas veces difícil de poder llevar a cabo. Porque antes de que fuéramos salvos, antes de que fuéramos perdonados, algunos de nosotros éramos incrédulos ante Dios, ante sus promesas. Pero bastó con que alguno viviera un proceso, bastó con que escuchara alguna predicación, bastó con que alguien le convenciera que estaba en error, para ahora reconocer y decir verdaderamente hay un Dios, verdaderamente ahora creo en Jesucristo y caímos humillados ante Él y recibimos esta bendición. No quiero ser más extenso, mis hermanos, esto es lo que al menos yo por mi parte entendí sobre este capítulo. Recuerden, mis hermanos, que no soy un profesional, ¿cierto? No soy un teólogo, trato de estudiar la Biblia como yo la pueda entender, obviamente le trato de poner todo el empeño, y quiero compartírselos con ustedes. Así que mi hermano, muchas gracias por haber escuchado el día de hoy y espero que el Señor les bendiga y les conceda muy bonito día. Mi Señor les bendiga.